Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana pues tenemos el privilegio de hoy compartir el mensaje de la palabra. Yo quiero que me acompañen ahí en el libro de Romanos. Vamos a hacer una lectura para dar inicio a este mensaje que Dios ha preparado para que podamos ser edificados. Yo creo que el propósito de venir a la casa de Dios es que seamos edificados. Vamos a ir desarrollando un mensaje, hermanos, como les decía ya anteriormente, un mensaje testimonio, donde Dios va a tratar verdaderamente en varios aspectos de nuestra vida, en nuestro caminar en Dios, hermano, porque en tiempos pasados les decía yo que el testimonio era de lo que Dios había, de donde Dios nos había sacado, hermanos, y testificábamos tantas cosas y tantos errores que en sí también demuestran verdaderamente el caminar en el Señor. Y el título de este mensaje, hermano, yo lo he titulado Aprendiendo de nuestros errores. Y cuando vemos en los pasajes bíblicos y en las historias de hombres de fe, hermano, la Biblia nunca esconde, hermano, sus errores. La mayoría de los personajes bíblicos, hoy hemos estado viendo una serie por medio del Ministerio Casa de Oración México, personajes de carne y hueso. Se los recomiendo que oigan algunos mensajes. En muchos de los mensajes nos representa a cada uno de nosotros. Yo creo que todas las enseñanzas del pueblo de Dios en la Biblia fueron plasmadas y hechas para nuestra enseñanza. Y como les digo, es igualmente, venimos a la casa de Dios porque queremos aprender, ¿verdad, hermanos? Entonces, vamos a dar inicio, hermanos. Y mire, vamos a dar inicio con una oración pidiendo de su favor y de su gracia para que este mensaje se desenvuelva de la manera correcta. Amén, hermanos. Pido su oración para conmigo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Nos encomendamos a ti, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la que sea expuesta, Señor. Palabras incorrectas o a lo mejor situaciones que no agraden y no bendigan, Señor, no salgan de mi boca, Señor. Te pido de tu favor, de tu gracia, y que todo sea para edificación y crecimiento de nosotros mismos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el pueblo está dispuesto, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Miren, hermanos, para base de este mensaje, testimonio, les digo, yo me basé en el capítulo 12, sí los dije, el capítulo 12, el versículo 2 de Romanos, 12:2. Pero para esto vamos a leer el primero y luego leemos el segundo para que nosotros podamos tener una introducción a este mensaje. ¿Me dicen un amén cuando ya estén todos ahí? Y les decía el título, Aprendiendo de nuestros errores, hermanos. Dice la palabra de Dios así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Miren, hermanos, cuando empecé a preparar este mensaje, yo lo primero que el Señor me mostraba hacia mí era cómo entender cuál es la voluntad de Dios hacia mi vida. Yo creo que cada uno de nosotros el Señor nos llamó de una u otra manera. Yo creo que todos pudiéramos dar testimonio de dónde Dios nos sacó. Y podríamos decir que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad, hermanos? Y como les digo, para poder entender la voluntad del Señor, hermanos, en el libro de Romanos el pastor nos ha enseñado mucho, verdaderamente ha sido un material bastante que cortar. Incluso a esta etapa del capítulo 12 empieza a demandar algo directamente hacia nosotros, de todo lo que se ha aprendido, de todo lo que se ha enseñado. Yo creo que a estas alturas del cristianismo, al menos lo digo yo con mi vida, el Señor cada vez me demanda más. Lo decía en el mensaje anterior, el escudriñar las Escrituras, hermanos, y el compartir. Aprendemos, hermanos, no venimos, yo al menos saben que no vengo aquí a enseñar de lo que yo sé, de lo que la elocuencia, no, hermanos, es de lo que aprendemos. Simplemente venimos y compartimos. Entonces, a estas alturas del capítulo 12 de Romanos, en las enseñanzas del pastor, dice pastor, la columna vertebral del Evangelio,
nos confrontaba con lo que era la santidad, la sumisión, cómo Dios trataba con el pueblo de Israel, como les digo, para enseñanza nuestra, hermanos. Y a estas alturas, incluso el título del capítulo 12, si lo tienen en sus Biblias, dice deberes cristianos, ¿verdad? Sí lo tienen ahí, en el encabezado del capítulo 12. Entonces Pablo aquí hace principalmente una exhortación y dice, así que hermanos, entonces ¿saben qué, hermanos? Nos está hablando a nosotros. En sí, si lo entendemos, es un mensaje directamente hacia el creyente, hacia el cristiano. Y lo primero que demanda es, dice, os ruego por las misericordias de Dios. El hermano decía al inicio, ¿hay misericordia de Dios todas las mañanas, hermanos, para nosotros? ¿Saben que cada día, hermanos, nosotros tenemos ese privilegio de levantarnos y poder levantar los ojos al cielo y decirle, Señor, gracias? Porque pudiéramos, hoy en esta mañana, pudiéramos estar en otro lugar, pudiéramos estar sufriendo de cualquier circunstancia. Miren, hermanos, ahorita en el este de la ciudad, del país, ¿cómo están las situaciones, hermanos? Con el agua hasta el cuello, hermanos. Pero gracias a Dios nosotros tenemos ese privilegio, hermanos. Oremos e intercedamos por ellos, hermanos, porque está difícil la situación. Porque no sabemos si el día de mañana pues podamos ser nosotros. Entonces, en esta enseñanza Dios demanda de nosotros, hermanos. Hace una demanda del creyente. Y yo creo que conforme se va a ir desenvolviendo el mensaje, hermanos, vamos a ir entendiendo por qué del título, aprendiendo de nuestros errores. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces no hacemos caso. Hay una demanda, hermanos, de nosotros, pero a veces hacemos caso omiso. Y entre ellos le digo, parte de lo que les voy a compartir, hermanos, es del testimonio de lo que Dios ha hecho hasta aquí conmigo, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hemos aprendido de muchas dificultades y de muchos errores. Voy a traer a memoria algunas situaciones y circunstancias de las cuales Dios tuvo que tener demasiada misericordia de mí, hermanos, y de mi familia. Y también dentro de los errores, hermanos, venimos pagando consecuencias. Es más, hago una pregunta aquí al aire. ¿Cuántos se han equivocado aquí, hermanos? ¿Cuántos han cometido errores o nomás yo? No, hermanos. Yo creo que es de valientes y de cristianos reconocer nuestros errores. Entonces, principalmente Dios, el apóstol Pablo demanda, ¿saben qué, hermanos? Que dice, hace una rogativa, hermanos. Esa rogativa que hace el apóstol Pablo, no crean que la hacía con, hermanos, por favor. No, hermanos, la hacía con un énfasis de apego, de decir, ¿saben qué? El apóstol Pablo sabía, en la otra enseñanza que di anteriormente, vimos quién era el apóstol Pablo, cuáles eran las características de todo el sufrimiento y todo lo que había hecho. Entonces, él tenía la autoridad para decir, hermanos, por las misericordias de Dios, recuerden de dónde Dios nos sacó, hermanos. Recuerden lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Para qué? Para que comprobéis, y que dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, hermanos, mire, hermanos, las enseñanzas anteriores del mensaje de los Romanos habla mucho sobre la relación del crecimiento espiritual, de cómo nos capacitemos. ¿Para qué? Para la buena obra, para el servicio, para tantas cosas que Dios manda. Y en este momento dice, ahora sí, ¿sabes qué? Ya te enseñé, ahora te demando de ti que presentes tu cuerpo. Ahora, cuando aprendemos sobre lo que son los sacrificios, o sea, entendemos que había un sacrificio de animales o de matar, de sacrificar. No, hermanos, ahora no nos pide eso, hermanos. Mire, muchas denominaciones y religiones tuercen esa enseñanza y se laceran y hacen cosas, muchos hasta se crucifican, creyendo que eso es lo que a Dios le agrada. No, hermanos, ¿sabe qué demanda de nosotros? Cosas de las que ya hemos aprendido, hermanos. Hasta este momento, como cristianos, ya tenemos que tener entendido cuáles son nuestras responsabilidades. Amén, hermanos. Ese es el sacrificio del cual demandaba Pablo a la iglesia. Entonces, en segundos términos dice, y no os conforméis a este siglo. Fíjense, no os conforméis a este siglo, en una traducción al día dice, no vivamos conforme a los criterios del tiempo presente, hermanos. Ahorita en este tiempo, hermanos, definitivamente el mundo y las situaciones y las circunstancias de la vida nos quieren abrumar de tal manera que perdamos verdaderamente el enfoque del cual es para que nosotros vengamos y presentemos ese cuerpo. No crean, hermanos, simplemente en esta semana para preparar un mensaje, cuando Dios demanda de nosotros
tiempo, oración, lectura, hermanos. ¿Sabe qué? Aparecí al DRE esta semana, fue cuando más trabajo tuve. Y de veras, no es en vano las enseñanzas del pastor. Le decía yo, ay pastor, pues el mensaje dijo, ¿no crees que estaba diciéndolo por ti? No, pastor, pero yo lo agarré para mí. ¿Saben qué, hermanos? Mucho cuidado, porque le digo, el afanes y las situaciones de esta vida nos quieren abrumar, hermano, de tal manera de que no enfoquemos y no podamos nosotros desenvolver lo que Dios quiere hacer con nosotros. En este mensaje definitivamente Dios vuelve a poner el dedo sobre la llaga. Como le digo, cada vez que Dios demanda de nosotros, Dios demanda que salga de nosotros esos deberes, ese carácter cristiano, ese deber. Entonces, miren, hermanos, para que quede así un poquito más claro sobre lo que Dios demanda y cuál es fíjense, cómo presentar nuestro cuerpo. Vamos allí a 1 Corintios 6:20. Y voy a ir leyendo así un poquito rápido para poder nomás introducir. Dice, 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, definitivamente el que ha venido a los pies del Señor tiene que entender que nuestra vida y nuestro todo, hermanos, es de Dios. Que las fuerzas, el aliento, las cosas que tenemos, todas les pertenecen a Dios. Tarde o temprano Dios demanda de nosotros algo. Por eso es que el pastor nos enseña aún también ahorita en la economía, todo demanda del Señor. Ok, nos las da, pero ¿qué? Tenemos que administrar, ¿verdad? Para poder. Nuestros hijos, hermanos, también. Todo es de Él. Amén. Fíjense, hermanos, esa es una de las, dice, en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, el cual es del Señor. Y otra escritura que dice ahí en Filipenses 1:20, hermanos. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. Ahí demanda ya un poquito más, hermanos. Miren, hermanos, esto es para los llamados. Y yo decía desde un principio, nosotros todos hasta esta etapa de nuestra vida tenemos que entender que el llamado que Dios nos ha hecho es individual. Principalmente nos ha llamado al arrepentimiento. Creíamos que anteriormente que el llamado a un ministerio, a un servicio del Señor, pero definitivamente el hecho de decirte creyente o cristiano ya ha hecho un llamado Dios a tus vidas. ¿Para qué? Para hacer testimonio y, como les digo, para responder a las demandas de la vida cristiana, hermanos. Yo creo que día con día, en el caminar en el Señor, en el trabajo, en la escuela, en todos lados, hermanos, hay una demanda de parte de Dios de nuestras vidas, de nuestro cuerpo. Ahora, qué tremendo, porque de veras, hermanos, hoy con el testimonio de los pastores cuando hicieron el llamado a las misiones, es algo de lo que el cristiano debe estar anhelando. Y a veces, ahorita en el testimonio les digo, hermanos, Dios va a tratar con unos porque unos ya tuvimos la oportunidad o unos ya lo hicimos, pero a veces, hermanos, cometimos errores que nos han costado muchas cosas. Es más, nos han costado consecuencias. Pero fíjense, hermanos, eso es simplemente la demanda del sacrificio de nuestro cuerpo. Pero en segundo versículo hablaba sobre, dice, no os conforméis a este siglo. Que decía que no vivábamos conforme al criterio de este tiempo, hermanos. Como le digo, el mundo demanda más, hermano. Demanda más. Demanda más, pero ¿sabe qué? Para todo aquel que anda en él. Porque si hacemos caso, hermano, más a lo que demanda este mundo, entonces andamos en él. O sea, ok, andamos en el mundo, pero no somos, ¿verdad, hermanos? Entonces, incluso el caminar en el Señor, hermanos, debe ser lo que prevalezca más en nuestras vidas que lo que demanda el mundo. Entonces, ese es el sacrificio, hermanos, que demanda Dios de nuestro cuerpo. Saber y entender que de Él es, para Él son las fuerzas, para Él nos da las habilidades, para Él nos da las capacidades, para Él nos dio los recursos, para Él nos dio nuestros hijos, hermanos, para instruirlos y llevarlos a Él.
Pero en segundo, el mundo demanda, ¿qué, hermanos? Fíjese, dice que no vivamos conforme a los criterios de este mundo. En 2 Corintios 3:18 hay otra referencia a esto. Y si van apuntando ahí, los apuntan y yo lo voy leyendo rápido. 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La segunda parte del versículo de Romanos hablaba y decía de una transformación, hermanos. Y cuando hablamos de una transformación, el pastor nos había enseñado anteriormente sobre lo que era de la metamorfosis, ¿verdad, hermanos? Un cambio de un animalito, a lo mejor hasta que no se ve muy sano, ¿verdad? Cuando ya vemos gusanos es algo que denigra, o sea, que da a veces hasta asco, ¿verdad, hermanos? Pero de ahí Dios hace una transformación, hermanos, para convertirse en una bonita mariposa, hermanos. Entonces eso es lo que Dios demanda de nosotros en la transformación que trae de nuestra vida pasada a la hoy presente, a la demanda en Cristo. Cuando dice transformados a la imagen de un Dios, a la imagen de Dios mismo. Entonces, miren, hermanos, aquí es donde yo quiero compartir un poquito, hermanos, en el proceso de nuestro crecimiento, hermanos, de nuestra conversión en el Señor. Nosotros siempre anhelamos buscar y guiarnos a servir al Señor, hermanos. Tenemos ya 20 años caminando en el Señor, hermanos, los cuales verdaderamente hemos aprendido, hermanos, de todas circunstancias de nuestra vida. Nosotros en un momento de nuestra vida dimos todo, hermanos, al servicio de Dios. Creímos que de rendir en totalidad el servicio a Dios iba a ser de agrado para Dios. Y, hermanos, no es que nos equivoquemos, Dios quiere que le sirvamos, pero todo con un equilibrio, hermanos, sin descuidar principalmente la relación con el Señor, hermanos. Fíjense, hermanos, dentro de lo que era el ministerio en el cual nosotros servíamos, pudimos experimentar lo que era servir tanto al siervo de Dios, como servir a la congregación, como servir a los de afuera, a los que vienen como visitación, como a los perdidos, hermanos, porque pudimos salir a evangelizar. Pero miren, hermanos, en el caminar del Señor, cuando nosotros empezamos a buscar la guianza del Señor, Dios inquietó algo en nuestras vidas, hermanos, de tal manera que no satisfacía nuestra demanda, hermanos. Porque miren, hermanos, no hubo cosa que no hiciéramos en la iglesia. Es más, llegué a ser hasta el tesorero de la iglesia, hermanos. Por poco el Judas, ay, no se crea. ¿Sabe qué, hermanos? Teníamos servicio de ujieres, teníamos el servicio de recibimiento a los nuevos convertidos, teníamos servicio de transporte a la ven, era yo uno de los choferes de la iglesia. Tenía yo una clase de jóvenes, enseñaba a los jóvenes. Y les digo, tenía la responsabilidad de manejar, o sea, de estar en el tanto de los manejos de la economía de la iglesia. Entonces, en sí estábamos en casi la mayoría de la parte del ministerio de la iglesia. Y eso, hermano, nos inquietó de una manera que en ese tiempo creímos que estábamos en correcto. Y le dijimos: Señor, queremos hacer algo más para ti, Señor. ¿Sabes qué? Nos sentimos tan eficaces que dijimos: Señor, queremos ir, Señor, y llévame a mí, envíame a mí, hermanos. Pero mire, hermano, no habíamos entendido esto, de qué manera Dios demandaba el sacrificio de nuestra vida, y queríamos ofrecerlo, hermanos, a lo mejor de la manera equivocada. Y ¿sabe qué? Decidimos, hermanos, un día poner en orden nuestra vida y decirle al pastor de la iglesia: hermano, ¿sabes qué? Sentimos un llamado de parte de Dios. Y en eso el pastor dijo: ok, ¿ya oraron a Dios? Sí, nosotros oramos a Dios. No, pues ok, dice, pues vamos a ponerlo en las manos de Dios. Primero nos dieron la opción de ponerlo en las manos de Dios. Y ok, ¿saben qué, hermanos? Pasaron 2 años de cuando pedimos la oportunidad de salir. Y para aquí a 2 años, hermanos, parecía como que se había olvidado, pero Dios otra vez inquietó nuestras vidas. Y cuando fuimos y se lo presentamos al pastor también se le había olvidado. Dijo: no, ya ni me acordaba. Entonces le dijimos: ¿sabe qué, pastor? Pues ya hace tiempo nosotros dimos el anuncio que queríamos hacer algo para Dios. Entonces decidimos en obediencia a lo que Dios había hecho en nuestras vidas, salir fuera de la iglesia, hermanos.
Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa, hermanos? Que nosotros no llevábamos la cobertura de parte de la iglesia. Ahí fue nuestro error, hermanos. Porque los pastores en ese tiempo no quisieron hacerse responsables de nosotros. No sé por qué, si no habían visto experiencias, si no habían visto algo. Pero hermanos, en todo hubo una enseñanza, hermanos. Conforme fuimos aprendiendo en el Señor, es más, todavía ahorita, hermanos, recapacitamos de cosas que hicimos. Y dijimos, Señor, ahora entendemos. ¿Sabe qué, hermanos? Decidimos irnos a buscar la guianza de Dios. Dios nos hizo un llamado para Ciudad Juárez, que es nuestra tierra donde nacimos. Y ahí el enfoque era, hermanos, conforme base a la violencia que está en México. A nosotros nos dolía ver la circunstancia de las gentes y los muertos que había en Ciudad Juárez. Y lo primerito que Dios nos mostró sobre las viudas, sobre los jóvenes que se quedaban sin padres. Y saben que nosotros abrimos un centro de apoyo a víctimas de violencia. En eso fue lo que Dios nos guió y fuimos y sí, a algunos hermanos y algunas iglesias que nos conocían nos ofrecieron apoyo. Incluso yo quería capacitarme más, hermanos. Yo dije, en México voy a agarrar un instituto bíblico y voy a aprender más y voy a servir al Señor con más eficacia, porque en realidad no tenía más que un estudio de teología local que la iglesia nos había ofrecido. Pero ya con eso, hermanos, sentíamos la suficiencia, hermanos. Pero como le digo, dentro del llamado que Dios había puesto en nuestro corazón, no escuchábamos en totalidad, hermanos, la guianza de Dios. ¿Y sabe qué es esto, hermanos? Falta de discernimiento. Muchas de las veces creemos hacer lo correcto delante de Dios, pero no prestamos oído completo a lo que Dios verdaderamente quiere hacer con nosotros. Pero aún así, hermanos, ¿saben que Dios quiere glorificarse en medio de todo esto? Aún en nuestros errores, hermanos. Miren, hermanos, para no hacérsela muy larga esa etapa de nuestra vida, duramos 2 años en Ciudad Juárez y convivimos con una cantidad grande, hermanos, de ministerios. Estuvimos involucrados en 2 comunidades de pastores, una de la principal de Ciudad Juárez, donde estaban los altos rangos del ministerio, y otra donde estaban los más sencillos y los más humildes pastores de Ciudad Juárez. Y ahorita en el camino yo le platicaba a mi esposa, ¿te acuerdas, amor? Y veníamos recordando, hermanos. Por eso les digo, parte de esto va a ser testimonio, hermano, de lo que Dios nos trae. Fíjense, de lo que andábamos haciendo para Dios. Pero dentro de ello, hermanos, hubo muchos errores garrafales, hermanos, de los cuales aprendimos, hermano. Y hoy en día, hermanos, yo creo que parte de ellos nos va a identificar a algunos de nosotros. Porque sabe que, hermanos, en ese caminar, en ese servicio a Dios, conocimos desde los supuestos apóstoles, los profetas de Dios, los supuestos, hermanos. Entre ellos conocimos a hombres verdaderamente que habían caminado mucho tiempo en el Señor. Porque una de los ministerios de pastores de Ciudad Juárez tiene pastores que tienen más de 50 años, hermanos, predicando. Entonces en ello había hombres con experiencia y con seriedad. Y nosotros, sin entender, hermanos, simplemente tratando de obedecer y anhelando hacer algo para Dios, hermano, fuimos y obedecimos. No sé si nuestro sentir o el llamado de Dios. Porque les digo, dentro de ello, hermanos, hubo errores, como les digo. Y yo creo que el mensaje en sí lo encierra, aprendiendo de nuestros errores. Dentro de ello, hermanos, leía una escritura en la mañana, porque era uno de los títulos que usábamos para dar nuestro testimonio en aquel tiempo cuando Dios nos sacó de las drogas, hermano. Porque en eso tenemos también nuestro testimonio, hermanos, de cuando Dios tuvo misericordia de nosotros. Y decía en Daniel 4:2, dice, es necesario que contéis las grandes maravillas del Dios Altísimo que ha hecho conmigo, hermanos. Pero yo en aquel tiempo yo pensaba que era Daniel. No, hermanos, era Nabucodonosor, para que entendiera de dónde se había querido subir y hasta dónde lo había bajado, hermanos. Fíjense, hermanos, ahora que ya lo entendemos mejor, hermano, podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Qué tremendo, porque nos permitiste llegar tan alto, hermanos. ¿Para qué? Para poder bajar y entender que era necesario humillarnos para que el nombre del Señor sea exaltado. Miren, hermanos, estuvimos rodeados de tantas cosas del Señor, entre comillas algunas, hermanos. En una de ellas recordábamos 3 de las oportunidades que se nos dio. ¿Por qué? Ahorita me decía mi esposa, pues ¿qué misterio hay en esto? ¿Por qué Dios permitió estas cosas? Mire, en 2 ocasiones la primera estuvimos con las fuerzas Delta de Ciudad Juárez.
La Fuerza Delta era uno de los que hacían las estrategias más fuertes sobre la violencia en Ciudad Juárez. Se nos presentó la oportunidad un día de estar delante era entre comillas, un secreto de la ciudad, pero fuimos y oramos por ellos, yo y mi esposa. Y sin entender, hermanos, pero ¿sabe qué? Era lo que Dios iba abriendo el camino, y nosotros, buscando la guianza del Señor, llegamos hasta ahí. Nos presentaron al encargado de la policía municipal, toda la policía municipal, el licenciado Layasola. Hace un par de años, tuvo un atentado, lo dejaron paralítico. Recordamos porque lo conocimos personalmente y estuvimos ahí con ellos. Y no olvido, porque cuántos no aprendimos del Salmo 127, era el versículo que usábamos, que si en vano no edificaba Dios la casa, en vano edificaban, ¿verdad, hermanos? Y esa era la palabra que les llevamos. ¿Saben qué, hermanos? Necesitamos velar. Y decía, y el que no vela. Y le decíamos, porque ellos eran los que velaban la guardia de la ciudad, hermanos. Nosotros tratábamos de hacerles ver y entender que era necesario poner a Dios por principio. En nuestro poco conocer y en nuestro poco... les dábamos ese mensaje, hermanos. Y por segunda oportunidad, hermanos, una vez en la Universidad de Ciudad Juárez, estuvimos delante de más de 500 policías municipales. Y hoy que lo recordamos, decimos, Señor, pues, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué era lo que querías hacer con nosotros? ¿Saben qué? Y simplemente para decirles y poner una oración en sus vidas. Y ahorita, hermanos, venía recordando, incluso le dije, a ver, saca la información de ese hombre, porque, mire, hermanos, le digo, hacíamos y a veces ni entendíamos. El último día, hermanos, que estuvimos en Ciudad Juárez, ya para entonces, hermano, habían pasado muchas cosas que verdaderamente demandaba de nosotros lo verdadero. No entendíamos por qué habíamos pasado tantas circunstancias. Como les digo, en el apoyo a víctimas de violencia, hermanos, si les contara las historias serían muchas. Porque nos tocó vivir y estar con gente de las que les habían destrozado sus hijos en pedazos, hermano. Jovencitas que habían matado a sus maridos, habían quedado sus hijos huérfanos. O sea, muchas de las cosas que hoy en día creemos que definitivamente tarde o temprano va a traer fruto, hermanos. Lo que hagamos en el Señor. No es en vano. Pero como les digo, como andábamos sin ninguna cobertura, hermanos, espiritual, fue donde cuando hubo la demanda verdadera, hermano, fue donde caímos, hermanos, en el error. Porque le digo, hasta ahorita cuando venía, yo le decía a mi esposa, ¿te acuerdas, amor, cómo pasamos ese día? Yo hasta me iba a poner el traje, hermanos, porque tengo un traje así clarito, color casi blanco, porque hasta me esponjaba, hermanos. Hermanos, esto era algo de lo que no andábamos buscando, pero de repente ya estábamos metidos, hermanos, hasta el cuello. Estábamos como aquel Nabucodonosor, ya casi diciendo, ¿quién fue el que nos trajo aquí? Y podríamos habernos acomodado la corbata. Mire, hermano, había una fila para entrar a ese auditorio, al auditorio de Ciudad Juárez, y había venido un hombre llamado Mijail Gorbachov. ¿Alguien ha oído hablar de él? Mijail Gorbachov. Si alguien conoce la historia es uno de los, fíjense, es un abogado y político ruso que fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista en la Unión Soviética. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990 y actualmente es el líder de la Unión Socialdemócrata del Partido Formal después de la disolución oficial del Partido Socialdemócrata de Rusia. Era lo máximo ese hombre en aquel tiempo, y la ciudad buscaba una forma de tener paz, y mandaron traer a este hombre con una eminencia que les digo, decía uno, ¿y saben qué, hermanos? Uno se la creía. Mire, hermano, pasamos VIP, hermanos. Estaban pastores, líderes, mucha gente que iba a ir a estar en ese evento, hermano, y se nos quedaron viendo así, de lado a lado, hermanos, porque pasamos hasta mero enfrente, no hicimos fila, hermanos. Y les digo, a esto es, hermano, lo que nos lleva a veces el creer y el desconocer el verdadero llamado de Dios. ¿Sabes que el creer que el llamado de Dios es para agarrar poder, a veces fortuna, hermanos, o reconocimiento? Ese es el error, hermano, en el que caímos. Por eso es que era necesario que contara las grandes maravillas que Dios ha hecho conmigo. Pero ¿sabe qué? Para terminar como Nabucodonosor, humillado, hermanos. Tarde o temprano ese día se nos demandó, hermanos, regresar a Estados Unidos. Nosotros nos fuimos, hermanos, sin un boleto de regreso. No teníamos papeles, hermanos.
Para vergüenza, hermanos, tuvimos que pasar el río, hermanos, con el agua aquí hasta el cuello. Yo creo que ya a algunos de los hermanos les he contado mi testimonio, cómo Dios nos trajo. Pero en todo eso, hermano, Dios estaba en medio de nosotros, porque sabe que había un corazón dispuesto, hermanos. Había visto Dios en nosotros que verdaderamente teníamos el anhelo y el deseo de entregar ese sacrificio, ese cuerpo en sacrificio vivo, hermanos. Entonces, miren, hermanos, es necesario, hermanos, que nosotros pongamos en orden nuestras vidas. ¿Para qué? Para cuando se nos sea demandado el llamado de Dios para su ministerio. Hermanos, yo creo que alguno o la mayoría debemos de entender que debemos de estar preparándonos para ese momento. O simplemente hemos venido a tener que ser parte de la congregación. Como tanto para ministerio, hermanos, como para demanda del deber cristiano. Tú y yo tenemos que tener en criterio pleno saber que somos cristianos y que representamos a un Dios donde quiera que nos paremos. Y como le digo, no para exaltarnos, hermanos. Mire, dentro de los ministerios, hermanos, que conocimos, estuvimos también un día, recordaba yo ahorita así, estuvimos en la capital de Chihuahua, orando. Me da risa, hermanos, porque proclamamos se proclamó, no nosotros, o sea, íbamos involucrados en un movimiento de una proclamación de 21 días de ayuno por el procurador general de la policía del estado de Chihuahua. Era el hombre que iba a estar encargado de toda la policía estatal de todo el estado de Chihuahua. Era un hombre ya mayor de edad, pero su esposa era una mujer cristiana. Y le decía yo ahorita a mi esposa, porque me recordaba, le decía, ¿te acuerdas de la cara de ese hombre? Un hombre déspota, hermanos, un hombre arrogante, ni temeroso de Dios, hermanos. Pero estábamos entre un grupo de más de 20 ministros, entre ellos pastores del estado de Chihuahua, hermanos. Ahí estábamos yo y mi esposa, sin ni siquiera tener les digo, hermanos, no tenemos ahorita un título, no tenemos una credencial que nos apruebe como decir ser ministros. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dentro de eso aprendimos, hermano, algo bien tremendo, hermanos. Hoy podemos recordar, hermanos, y podemos pasar la película de lo cual Dios nos hizo ir a ver, hermanos, para que hoy podamos entender cuál es el verdadero llamado de Dios. Estar preparados, ¿para qué? Para una demanda de parte de Dios, hermanos. Y le decía, estas palabras me comprometen, hermana. Estas palabras que estoy diciendo me amarran, hermano, porque tarde o temprano va a venir eso. No lo estamos buscando, hermanos, de veras. Pero tarde o temprano Dios va a demandar de nosotros. ¿Lo creen, hermanos? Amén, ok, hermano. Los veo así un poco serios, hermanos. Espero no estarlos aburriendo, pero miren, hermanos, como les decía, es necesario, hermanos, a veces entender cuál es el verdadero sacrificio. Pero, hermanos, hubo una etapa en nuestra vida donde verdaderamente tuvo que haber una renovación, como dice ahí mismo Romanos. No os conforméis a este siglo. Y sabe que llegó un momento, hermanos, en que las mismas circunstancias y las que nos rodeaban, y Dios no permitió, hermanos, que nos elevara tanto, porque si no iba a ser más dura la caída. A veces el querer subir y hacer fama y hacer cosas, ¿sabe qué? Tarde o temprano eso baja. Por gravedad, dicen, ¿verdad? Por gravedad baja, todo lo que sube baja. Entonces, ¿saben qué, hermanos? Dios no permitió. Estuvimos involucrados con ministerios apostólicos, proféticos de ese tiempo, hombres que decían tener la autoridad sobre la atmósfera espiritual de la ciudad. Es más, hombres que decían tener la autoridad para volar en los aires y atar y desatar cosas en el cielo. O sea, todas esas cosas, hermano, que hoy que las entendemos, sabemos de que eran simplemente fantasías religiosas. Por eso es que creo que no ha sido en vano, hermanos. Cometimos errores, pero dentro de esos aprendimos cosas. En una enseñanza del pastor dice, ¿saben qué? Muchas cosas hemos aprendido, pero también de muchas nos hemos olvidado, ¿verdad? Le robo esa frase. ¿Saben qué? Habíamos olvidado que el llamado que Dios había hecho en nosotros era un trato directo para nuestra vida. Y dentro de esto, hermanos, pudimos ver y creer en muchas de las cosas. Fíjense, hermanos, ahí para esto tengo una escritura en cuál fue nuestro caminar en el Señor. Fíjese, en Lucas 24:19 hay una
anécdota de dos hombres que caminaron junto al Señor, y simplemente lo quiero tomar como referencia para que no quede solo en puro testimonio, hermanos. Fíjense, dice que en el versículo 24 del 19, dice: entonces él le dijo, ¿qué cosas? Bueno, desde el 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense, eran hombres que caminaban con el Señor, pero qué tremendo, hermanos, que no lo reconocían. Hermano, que no nos acontezca esto, hermanos, que nosotros estemos caminando, que estemos viviendo una vida cristiana y que estemos caminando en el Señor sin dar verdaderamente el reconocimiento a Él. Le digo, hay etapas en nuestra vida donde hay como un tipo no de oscuridad, hermanos, pero sino ¿sabe qué? De ausencia de Dios. Había oído un mensaje anteriormente del sacrificio del cordero, pero ir a sacrificar sin cordero, hermano, es esa ausencia de Dios. Se va perdiendo, hermanos, la relación verdadera de un cristiano. Se viene haciendo la relación de Dios monótona, nomás simplemente ser un miembro más de iglesia, o simplemente ser un ministro más de los miles que hay, hermanos. Hay muchos pastores, siervos de Dios, hermanos, que también caen en este error, hermanos. Como les digo, nosotros con el paso del tiempo, hermanos, pagamos consecuencias de todo lo que hicimos, hermanos. Mire, hermano, no nos fuimos en desacuerdo con nuestros hijos. Nosotros nos llevamos y nos llevamos a nuestros hijos, no los abandonamos, hermanos. Pero en el servicio a Dios y en el afán de andar buscando mire, hermanos, no era nuestro afán, pero tarde o temprano nos terminamos afanados. ¿Sabes qué? Descuidamos a nuestros hijos, hermanos. Hoy tanto como nosotros, hermanos, como sufrimos reveses, nuestros hijos también están pagando consecuencias por nuestras culpas. Nuestros hijos, ¿saben qué? Están alejados del Señor. ¿Por qué? Porque vieron y vieron los errores de nuestras vidas. Y que esto no sea lo que nos acontezca, hermanos, en estos tiempos. Pero mire, hermanos, gracias a Dios que cometimos errores, hermanos, pero no nos quedamos en el error. Hoy seguimos en pie demostrándole a nuestros hijos que es necesario servirle a Dios y buscarle con todo nuestro corazón y entender la demanda como vida cristiana, hermanos. Podrán señalarme nuestros errores, hermanos, pero pueden darse cuenta que no hemos permanecido en el error. Podemos dar testimonio de que Dios, ¿sabe qué? Ha tenido misericordia de nosotros día con día. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso les preguntaba, ¿han cometido errores, hermanos? ¿Creen que puedan ser señalados? Por eso, hermano, abro mi corazón, hermanos, para poder expresar esto, hermanos. Estos hombres, hermanos, caminaban al lado del Señor y no le reconocían. Y más tremendo, fíjense, hermanos, porque uno de ellos dijo, Cleofas, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Miren, hermanos, les digo, me da risa porque recuerdo, hermanos, los momentos en que estuvimos con los supuestos hombres de Dios, hermanos. Hay hombres que a lo mejor no los hemos oído ya porque ya no estamos involucrados en eso, hermanos. Pero si anduviéramos allá afuera, hermanos, los reconociéramos porque ahí están, hermanos, con sus pronombres, llamándose ser hombres y profetas de Dios, dando mensajes. ¿Sabe qué? Erróneos, que más que salvar al pueblo lo están llevando a la perdición. Hombres supuestamente poderosos en palabra, hermanos, porque traían nuevas revelaciones. ¿Cuáles nuevas, hermanos? Y todas están escritas. Dice que tenemos la palabra profética más segura, hermanos. Pero ¿sabe qué? A veces por comodidad y por todo no escudriñábamos las escrituras, hermanos. Es que eso es hoy la demanda de un cristiano y el deber de un cristiano, escudriñar las escrituras, hermanos,
¿Para qué? Para que no nos seamos engañados, hermanos. En ese fue uno de los errores peores que caímos, hermanos. Porque creíamos en las supuestas nuevas revelaciones de hombres y profetas de esos tiempos. Hoy, hermanos, en nuestro caminar cristianos, hace poquito le decía yo al pastor: mira, pastor, le enseñé, le dije: mira, él fue mi pastor por 15 años. Y yo le enseñé. Y ese que está ahí en un lado de él fue el hombre que Dios usó para venir yo a los pies de Cristo. Pero mírenlos dónde están, hermanos, porque en el trasfondo se estaban tomando una selfie y estaban detrás de uno de los apóstoles y profetas de estos tiempos más reconocidos, un magnate le llaman, y se sentían orgullosos de estar. Eso hace un par de años, hermanos. Por eso es que hoy, hermanos, le damos gracias a Dios, hermanos, porque se nos ha abierto los ojos, hermanos, porque hoy podemos entender y estar seguros de que hay un discernimiento prendido en nuestras vidas, que no fue en vano el caminar y el error en el cual nos metimos. O Dios permitió, hermanos, con ese propósito de que, ¿saben qué? Podamos entender en este tiempo cuál es el propósito, cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios, hermanos. Y en eso, hermanos, demanda principalmente nuestra vida como cristianos. Y segundo, hermanos, demanda, ¿saben qué? El servicio y la obra al Señor, la entrega en la que podemos servir al Señor. Entonces, hermanos, estemos seguros de que caminamos con Él y que le reconocemos. Que no ignoremos las alertas y las llamadas de atención de parte de Dios. A veces es difícil, hermano, tragarnos las exhortaciones y los reveses, hermano, que Dios trae a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, involucrados en la conformidad de este mundo, en los afanes, en las circunstancias que nos ahogan, hermanos, si no tenemos cuidado. Amén, hermanos. No crea, hermanos, el Señor trató conmigo de tal manera que le digo, estuve afanado esta semana, hermanos, pero sabe que no descuidé esto, hermanos, porque yo era necesario compartir esto. Esperábamos la oportunidad, hermanos. Como les digo, no es para jactancia ni para exaltarme, hermanos, porque les digo, tuve que volver al polvo, tuve que regresar otra vez, hermanos, hasta atrás. Es más, hermanos, esto nos causó el estar quietos por mucho tiempo, hermanos. No crea, ahorita todavía es necesario, hermano, que sigamos buscando, porque Dios quiere hacer más cosas con nosotros. Pero aún así, hermanos, endurecemos, hermanos, porque ¿saben qué? Porque estamos en este mundo, estamos luchando, estamos batallando, hermanos. Aún seguimos cometiendo errores. ¿O quién ya no comete errores? Todos cometemos errores, hermanos. Pero miren, hermanos, dentro de los errores es necesario reconocerlos, porque muchas de las veces es lo poco que hacemos como hombres y como cristianos. En una de las enseñanzas anteriores había dicho esto y lo repito. ¿Saben qué? Nadie está interesado en nuestros pecados, en que nos contemos nuestros pecados los unos a los otros, pero sí es necesario que nos confesemos nuestras faltas. Muchas de las veces, hermanos, yo he oído pararse gente y decir: hermanos, les pido perdón por si alguno lo ha ofendido. ¿Sabes qué, hermano? Eso no se vale. Tú sabes a quién has ofendido, hermano. Sé hombre y sé valiente como un buen cristiano y pide disculpas de tus errores, hermano. Eso es lo más difícil, hermano, de reconocer como un deber cristiano. Hacer. Y eso es la demanda del cristiano. Entonces asegurémonos, hermanos, de caminar en el Señor. Miren, hermanos, el tercer y último punto que traigo para enseñar es un hombre bíblico que me identifiqué tanto con él, hermanos, que yo creo que cuando oímos el nombre, hermanos, esperemos que, sí saben que nuestro nombre o el nombre de cualquier personaje determinaba mucho nuestro carácter y nuestras circunstancias. Cuando oímos hablar de Jonás, ¿qué es lo que tú piensas, hermano? Entonces, qué tremendo, porque el simple hecho de decirle, ¿saben qué? Me identifiqué con Jonás, hermanos. Yo no sé con quién te identificas tú, hermano. A ver, transparencia. Una de las demandas de Dios en nuestras vidas como cristianos es ser transparentes, hermanos. Miren, hermanos,
lo he dicho yo ya anteriormente, el filtro de nuestras vidas es nuestro hogar. Principalmente a Dios no lo engañamos, hermano. Dios ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero segundo, dentro del llamado de Dios, la responsabilidad principalmente es dentro del hogar. Como les decía, los errores que cometimos dañaron a nuestros hijos. Y como les digo, hoy en su etapa de adultos o ya jóvenes que reconocen, ellos ya saben. Yo les he dicho, ¿saben qué? Ok, cometimos errores, nos equivocamos, pero les hemos demostrado lo contrario. Pero ahora ustedes son responsables porque ustedes ya saben. Es doble porque hoy ya conocen cuál es la verdad y cuál es el error. Miren, hermanos, en el caminar en el Señor, les decía, pudimos haber sido nombrados pastores, hermanos, sin haber tenido un llamado a pastores. El día que nos vinimos, les decía, le digo que me miro, hermana, con ese traje claro y caminar hasta esponjado, hermanos. Tenían mis papeles, hermanos, mis identificaciones y mi información para darme una charola como pastor, sin haber pasado el proceso y la enseñanza de ser un pastor. Pero creíamos que era necesario porque ellos nos hacían ver, no, es que ustedes tienen todas las características y muchas de la gente, y sabe que no la queríamos creer. Gracias a Dios, hermano, que no agarramos esa charola, porque yo en un tiempo, ¿sabe qué? Aprendí de un chofer que compró una licencia de conducir trailers sin ser instruido, y hacen de imaginar los accidentes que provocó. Imagínese un pastor sin ser pastor llamado, con una charola de pastor. Eso era lo que pudiéramos haber sido nosotros, gracias a la misericordia de Dios que nos alcanzó a tiempo, hermanos. Miren, hermanos, esa fue la transformación y la giro totalmente que dio nuestra vida, porque ya íbamos tomando un rumbo verdaderamente perdido, hermanos. Pero ahora les digo, miren, vamos ahí al libro de Jonás y vamos a ver unas características de este hombre, para que, les digo, en lo personal, hermanos, ahí sí le cae el 20. Gloria a Dios. Dice, principalmente narra la vida dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, principalmente, ¿quién era Jonás? Dice que era un profeta de Dios, hermanos. Era un hombre que estaba encargado de llevar el mensaje al pueblo de Israel directamente. Era antes de que el pueblo demandara a un rey que gobernara y que les guiara. Más que les guiara, que les azotara, hermanos, porque Dios mismo les dijo, ¿saben qué? Demandan rey, entonces van a recibir vara, castigo, esclavos. Difícil, hermanos. Entonces este era un hombre mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Dice algunas de las reseñas del profeta, me parece que está, vamos allí a ver, esta la cita la tenía aquí, se me perdió. Segunda de Reyes 14:25, para saber en qué tiempo fue cuando estuvo Jonás. Segunda de Reyes. Sí, es Segunda de Reyes 14:25. A ver si es segunda, primera, el número está así. No va, es primera, ¿qué se me hace entonces? Perdón, pero se me atrapió esta cita. Siempre pasa.
14:25 dice: al quinto año el rey Roab subió. No, tampoco es, ¿verdad? No. Es en el reinado de Roam, sí. A ver si alguien se la haya. Bueno, el caso es de que Jonás le tocó vivir en los tiempos y en el tiempo del rey Roboam II. Y dice que este rey fue uno de los hombres que hizo el mal, hermanos, que estuvo fuertemente en contra de todo lo que Dios demandaba para el pueblo de Israel. Sí, es Segunda de Reyes 14:23, ¿verdad? A ver, ya la encontramos, aquí está, ahora sí. A ver, para no contarles. $14:23, es que buscaba desde el 25, mire, dice 14:20, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 40 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En este tiempo fue cuando el profeta Jonás predicaba al pueblo, fíjense. Era el mediador en tiempos donde el pueblo de Israel había apartado de los caminos del Señor, hermanos. Entonces, qué tremenda demanda de parte de Dios para un creyente en los tiempos difíciles, ¿verdad, hermanos? ¿Creen que estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos? ¿Creen que es necesario que nos paremos como profetas, como hombres de Dios, a proclamar la palabra del Señor? Porque este fue el principal motivo por el cual llamó Dios a Jonás, que proclamara su mensaje. Pero qué tremendo, porque ahí cuando volvemos al libro de Jonás, lo manda segundo a un pueblo donde era llamado, que dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, hermano. La mayoría de los juicios de Dios, hermanos, hacia pueblos paganos era porque esa maldad había subido a la presencia de Dios, hermanos. Ahorita, hermanos, a estas alturas, tanto nuestro país como nuestra nación donde radicamos, hermanos, la maldad está rebasando, hermanos, esos límites, hermanos. Tarde o temprano Dios no va a soportar que ese olor a injusticia esté llegando a su presencia, hermanos. Y esa es la misma demanda, hermanos, de la cual se nos está haciendo hoy en estos tiempos. Mire, hermanos, los errores de Jonás son identificados por nuestras vidas, porque Dios nos hace un llamado, hermanos, principalmente para buscar de nosotros y sacarle el mejor servicio a Dios y lo mejor de nuestras fuerzas. Dice que, sigue diciendo ahí en Jonás: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descender a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mira, hermano, uno de los peores errores que podemos cometer, hermanos, es huir de su presencia. Mira, hermanos, es bien fácil negar esto. Yo no puedo. Yo no he desaprovechado ni una oportunidad cuando se me invita a predicar, principalmente porque la demanda a compartir el mensaje, hermanos, demanda de nosotros algo. Y siempre les digo, yo le dije al pastor hace poquito en una circunstancia de mi vida, confesando, hermanos, como les dije, a veces nuestros errores o nuestro error, o sea, ¿sabes qué, pastor? Cometí un error, pero ¿sabes qué? Sé que Dios me perdonó. No es que Dios tengamos a un Dios como apapachador de pecados, porque no sigo ahí en el error, hermano, les digo. Dice que confesaremos nuestros pecados y nos apartaremos. ¿Y qué dice? Y alcanzaremos misericordia. Entonces, el hecho de tener la responsabilidad
de compartir o de hacer algo para Dios, hermano, demanda sacrificio personal, demanda santidad, demanda comunión, obediencia. Entonces, Jonás, hermanos, hizo todo lo contrario, huyó de su presencia, hermanos. Haga de cuenta que se olvidó de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos huido o andan huyendo, hermanos, de su presencia? Como les decía, caracteriza el nombre de Jonás como un hombre desobediente. ¿Cuántos Jonases no andan por ahí, hermanos? Mire, hermanos, lo llevó a unas circunstancias adversas de su vida que hasta peligraron gente secular en sus alrededores. Seguimos leyendo, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Santo Dios. Hermanos, ¿algunos estaremos dormidos? ¿Creen, hermanos? Amén, dice la hermana. Amén. Hermanos, no nos dormamos. Dice que el mensaje está así. ¿Saben qué, hermanos? Dios demanda de nosotros eso, hermanos. Muchos estamos dormidos hasta aquí en el culto. ¿Sabe qué, hermanos? Hay un dormir en mucho creyente, hermanos, cuando está la demanda de parte de Dios. ¿Cómo era posible que hombres paganos, hermanos, estaban clamando a sus dioses? Fíjense. Y el que reconocía y el que conocía al Dios verdadero estaba dormido. Estaba dormido, hermanos. Fíjense la exhortación. Qué tremendo que pueda venir más una exhortación de afuera, hermanos, a hacer efecto que una exhortación interna de nosotros mismos. Por eso era necesario, hermanos, exhortar, como Pablo lo dijo: hey, no os conforméis a este siglo. Si no saben qué, dice, presentéis nuestros cuerpos. Y era con una plegaria, como les decía, con un deseo verdaderamente que entendieran de dónde Dios nos había sacado. Fíjense lo que le dice. Y el patrón de la nave era un hombre incrédulo, hermanos, definitivamente. Se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Santo, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Qué suerte, ¿verdad? Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió: soy hebreo. ¿Qué creen que le dijo? Soy cristiano. Ah, sinvergüenza, eres cristiano. Perdón por la palabra, hermanos. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y en aquellos hombres hubo temor sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Hermanos, hay una demanda, como les digo, fuerte de parte de Dios para con nuestras vidas. Levántate, dormilón, le dijeron. Y qué tremendo, porque cuando hay una exhortación o una demanda de parte de Dios, como les digo, es muy fácil o no reconocer o reconocer. Como le digo, ¿de cuál quieres ser tú? ¿De los que reconoce tu responsabilidad y tomas la actitud y
y te pones en la brecha para que Dios haga algo contigo, o eres de los que quieres ignorar, de los que te quieres conformar, de los que quieres estar dormido o huyendo de su presencia. Santo, esto es muy duro, hermanos. Eso fue lo que Dios me confrontó, hermanos, a mí en lo personal. Por eso les dije, yo me identifico con Él. Miren, hermanos, yo tengo mi nombre. Cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre. ¿Qué es lo que se va a decir cuando se diga tu nombre? Fíjense, hermanos, pero no se queda ahí. El reconocer de un error, hermanos, definitivamente Dios está comprometido, hermanos, a ayudarnos. Cuando tú confiesas tu pecado, dice la palabra de Dios, y te apartas, Dios está comprometido a tener misericordia de ti. Es de la única manera, hermanos, de la cual Dios puede tener misericordia de nosotros. Vemos sus misericordias cada mañana para todo aquel, hermanos, verdaderamente, pero más para ti y para mí, hermanos. Pero dentro de todo, hermanos, Dios está demandando sacar lo mejor de nosotros. Miren, hermano, tanto como Jonás, como tú y yo, tenemos la mayoría de los defectos y de nuestros errores, pero dentro de ellos Dios quiere sacar las virtudes y lo que hay dentro de nosotros cuando reconocemos nuestros errores, cuando verdaderamente nos paramos en la brecha y decidimos verdaderamente hacer la diferencia. Porque les digo, es más fácil, hermanos, dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Es más fácil negarnos a hacer el propósito de Dios en nuestras vidas. Y sigue diciendo, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver, la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Qué tremendo, hermano, porque nuestra decisión, como les digo, entre saber qué hacer y qué no hacer, si no lo haces, hermano, hay peligro de tus seres queridos. ¿Qué dice de una raíz de amargura, hermanos? Que no solo daña, sino que contamina ¿a quién? A todos a tu alrededor. Es así también la desobediencia y el pecado, hermanos. No confesado, tarde o temprano trae consecuencias, hermanos. Y como les decía, ¿saben qué? Reconozco que cometí errores, hermanos. Que estoy pagando consecuencias, también estoy pagando consecuencias, hermanos. Pero ¿sabe qué? No me he quedado en el error. Y estoy pagando consecuencias y las estoy confrontando con mucho temor a Dios. Y aún sigo temiendo a Dios porque, hermanos, el caminar en el Señor es eso, día con día, hermanos, hacer frente a las circunstancias que vienen, hermanos. No cometiendo más errores. ¿Quién quiere seguir cometiendo errores? No, hermanos. Esto estaba dañando a sus alrededores, pero fíjense, hermanos, el reconocimiento y el apartarnos y la observación de la demás gente de nuestro testimonio, hermanos, afecta también positivamente, hermanos. Estos hombres habían clamado a un Dios. Acá dice con un Dios con letras chiquitas a sus dioses, y aquí dice que clamaron a un Dios con letras grandes, hermanos, a Jehová de los ejércitos. Ellos habían reconocido que el Dios que traía a este hombre ahí, el Dios que le venía huyendo, era el Dios verdadero. Dios dueño, dice, del mar y de la tierra. Ellos sabían, hermanos. Es más, reconocieron al Dios verdadero. Aún dentro del error, hermanos, les digo, en el servicio supuesto que hicimos, hasta ahorita hemos oído testimonio de lo que Dios ha hecho con varias personas. Porque no fue en vano, hermanos. El mensaje de Dios tiene que ser predicado. Pablo decía, que sea por contienda, sea por dinero, sea por lo que sea, pero tiene que ser proclamado el evangelio. Tarde o temprano, cada quien como lo haga, ¿sabe qué? Dios va a mirar el corazón, Dios va a mirar tu decisión.
Entonces, comparemos, hermanos, y equilibremos verdaderamente cuál es el llamado o el deber que nos hace llamar. Entonces, eso afecta, hermanos. Ahora, qué tremendo, porque yo dije, ¿cuántos Jonases andan por ahí? ¿O cuántos? ¿Sabes qué? Dice que para calmar tuvieron que echar a Jonás de la barca, ¿va? Si hay cosas, hermano, que verdaderamente están estorbando y son cosas que están impidiendo el trato de Dios hacia nuestra vida, tenemos que echarlo ese Jonás de nuestras vidas. O ese Armando, porque es muy personal. Ponle tu nombre. Porque a veces es el primero con el que luchamos. ¿Se acuerdan que no es tanto el diablo? Aprendimos. Andamos luchando con nosotros mismos. Declaramos victorias y declaramos cosas en cosas seculares, hermano, que verdaderamente no tienen sentido. Cuando a veces nuestro propio yo no nos permite y nos dejamos llevar y somos como nada. Había una enseñanza que aprendí esta semana, decía, una adoración correcta en el lado equivocado. El pueblo de Israel cantó de aquel lado del río, supuestamente cuando ya Dios los había librado. ¿Por qué no cantaron cuando estaban en la prueba? Hermanos, muchas de las veces así es como nos identificamos. Queremos cantar el canto del lado equivocado. Queremos declarar victorias de las cuales no hemos logrado. Y para eso es necesario pasar por el proceso, hermanos. Dios demanda de nosotros un deber como cristianos. Hermanos, la vida de Jonás trae mucho material. Le digo, yo repasé toda la historia, pero yo aquí voy a terminar. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren, hermanos, aquí fue donde se sacó lo mejor de Jonás. Porque Jonás, dentro de su confesión, de su error, impactó a los demás. Como hombre de Dios, o como ser humano independiente, como les decían, es necesario que confesemos nuestros errores. Cuando hemos cometido un error, qué fácil, ¿verdad? Como les decía, ay, perdónenme si les ofendo. No, ya sabes a quién has ofendido, principalmente a Dios. ¿Sabes qué? Segundo, Dios no termina, hermanos, con el hombre en la declaración de una confesión, sino que aún Dios tiene preparado más allá, hermano, cosas para nuestras vidas, donde si no aprendemos por la primera vez, va a ser a la segunda. Me compartía a mi esposa uno de sus pensamientos de hace tiempo y me gustaba porque sabe que decía que la vida hoy es como la escuela, hermanos. La vida, la enseñanza en la escuela está preparada con muchas pruebas y en diferentes materias, ¿verdad? ¿Cuántos eran aplicados puras A? ¿O cuántos no reprobamos varias materias, hermanos? Hermanos, seguimos reprobando varias materias. Amén. ¿Sabe que es necesario, hermanos, que vuelvamos a pasar la misma prueba? Hasta que la pasemos, hermanos. No cantemos victoria antes de cruzar Pero en medio de esto, hermanos, proclamemos y busquemos a Dios. Mire, hermanos, con esto termino. La vida de Jonás, se dicen las personas que han estudiado esto que creen que es una falacia, una simple historia, porque ¿quién podría haber sobrevivido 3 días y 3 noches en el vientre de un pez? Mira, hermano, no esperemos estar ahí. Yo creo que ya con los 3 puntos anteriores, huir de su presencia, estar dormido, yo creo que es suficiente, ¿verdad, hermanos? Despertemos, hermanos. No sigamos huyendo, hermanos. Confrontemos nuestras circunstancias. ¿Saben qué?
Jesús mismo recordó a ese hombre y dijo, y va a ser necesario, hermanos, como Jonás. Hombres demandan señal, pero ¿saben qué? Es necesario que esté yo como Jonás en el vientre. ¿Saben qué? Para demostrar lo que era su resurrección y su muerte. Ese hombre quedó en memoria, hermanos. Que tu nombre y el mío, hermanos, tarde o temprano también quede en memoria, hermanos, para su honra y su gloria, hermanos. Miren, hermanos, no en jactancia en lo que Dios hizo. Definitivamente Dios usa, hermanos, el testimonio, hermanos. En los últimos tiempos, hermanos, Dios tuvo que traernos a nosotros estar en dificultades aún de muerte, hermanos. Ustedes lo saben, hoy estoy cumpliendo un año, hermanos, que estuve al filo de la muerte. Gracias por todos los hermanos que estuvieron y que siempre han estado al pendiente. Hermano, ¿cómo sigues? Pues gracias a Dios, hermano, bien. ¿Saben qué? A lo mejor no del todo, porque ya son daños irreparables, son consecuencias, hermano, de nuestros errores. Pero dice que es necesario que por muchas pruebas, hermano, pasemos para estar un día en su presencia. Y con esto termino, hermanos. El mismo Romanos, deberes cristianos, fíjense lo que sigue diciendo ahí. Estamos ahí en Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, hermanos, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el profeta, si el de profecía, uséis conforme a la medida de fe, o si es de servicio, en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que predice con solicitud, y al que hace misericordia, hermanos, con alegría. Más claro, hermanos, eso es lo que Dios demanda de nosotros, como iglesia, como pueblo. Nadie siendo más aquí, hermanos, desde el pastor hasta el menos, hermanos. Obvio que el pastor tiene su lugar aquí como autoridad, pero delante del Señor somos iguales todos. Y Dios demanda de cada uno de nosotros nuestro deber como cristianos. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que tú seas el centro de mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Sí, Señor. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, que seas en mi vida la única verdad. Sí, gracias. Te quiero a ti, no quiero a nadie más, te adoro a ti, desesperado estoy por ti, solo por ti yo viviré. Gracias, Señor, te damos, Señor. Que esa exhortación, Señor, y esa palabra, Señor, retumbe, Señor, hasta lo más intenso de nuestro ser, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra viene a traer ese despertar, Señor, en nosotros. Y aún, Señor, si hubiera alguien huyendo, Señor, de tu presencia, Señor, atráelo a ti, Señor. Si hay cosas que desechar, Señor, desechémoslas.
trae, Señor, esa palabra, Señor, como bálsamo, Señor, que limpia, Señor, que transforma, Señor, nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia se muestra para con nosotros día con día, Señor. Aún en medio de nuestros errores, Señor, tú te glorificas, Señor, y quiere que no seamos nosotros levantados ni exaltados, Señor, sino que sea tu nombre, Señor, el que sea levantado. Gracias, Señor.